Iniciamos con la unidad 2, tema 1, marco legal internacional y nacional respecto a niñez y adolescencia. Con respecto a los marcos normativos, estos guían las acciones tanto de los estados como de las personas en un estado para poder, primero que nada, que la convivencia sea adecuada, para poder estar mejor. El estado de derecho significa que no podemos hacer todo lo que queramos todo el tiempo, pero que sí hay un orden específico que posibilita que cada uno se desarrolle de manera adecuada en un marco del respeto del otro y el otro el respeto a mi persona. Entonces, entender que esa es la función del marco legal es muy importante y que el marco legal, a pesar de pasar las fronteras, me va a seguir protegiendo. Se refiere al marco legal internacional, que sabemos que estamos todavía en una etapa desafiante a nivel mundial con respecto a que el marco legal internacional nos proteja a todos en determinados territorios. La Convención Internacional por los Derechos del Niño se trae consigo, a partir del 20 de noviembre del 89, un instrumento al cual podemos recurrir para poder justificar muchas de las acciones o las decisiones que tomamos, tanto en un proceso dentro de una convivencia a nivel nacional como internacional. La prioridad en este proceso siempre es la protección del niño y que su interés superior sea tenido en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que todos buscamos su protección para que se pueda desarrollar y crecer de una manera armónica, que sobreviva y posea estabilidad y posibilidades de progreso, es decir, que todas sus competencias y capacidades sean realmente protegidas y potenciadas. La Convención por los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre del 89, a lo largo de todos sus artículos, reconoce que los niños son seres humanos, para empezar, y que como tal tienen derechos. Pero se tuvo que contemplar que estos seres humanos menores a 18 años tienen que ser tenidos en cuenta, de lo contrario tenemos un déficit todavía sobre que sean considerados personas con opiniones, con capacidad cognitiva y con, por sobre todo, derecho a que los adultos los protejamos y garanticemos ese crecimiento y desarrollo. Este primer documento normativo internacional sobre los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes es nuevo. Sabemos que todavía es un gran desafío en nuestro propio país poder proteger a todos los niños de las peores formas de trabajo infantil, de violencias en sus propias familias como forma de crianza o violencia de terceros que a veces vienen e irrumpen en las familias. Entonces es importante que podamos sensibilizar, conocer, socializar y avanzar en la protección de niños, niñas y adolescentes. La autonomía progresiva es el reconocimiento también de la vulnerabilidad del niño. ¿Qué significa esto? Que yo entiendo que debo cuidarlo porque él en este momento no percibe el peligro, porque él en este momento no tiene desarrollada de manera física todas sus capacidades y competencias para protegerse, para saltar si lo requiere, si estamos hablando de un bebé, para salir solo de una situación de riesgo muy grande. Hay inmadurez todavía que puede ser tanto física como psicológica y necesita que el adulto vaya propiciando los espacios para el desarrollo adecuado, correcto en este proceso madurativo. Nadie habla de un déficit, sino que es un proceso. Están en una etapa y todos pasamos por esa etapa. Y de acuerdo al cuidado que nos dieron, llegamos o no a una adultez madura y saludable o con desafíos en nuestra salud física o psicológica. Se reconoce al niño como una persona con derechos plenos que también tiene derecho a una vida plena y armoniosa. Y otro derecho principal es a reconocer su origen, y con esto de reconocer su origen
está pertenecer a una familia, saber quiénes son sus padres, sus abuelos, pertenecer a un barrio, pertenecer a una ciudad, pertenecer a una nación. Esto forma parte de los derechos humanos y cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes a veces no percibimos de la importancia que tiene estar con mi familia y ser cuidado por y con mi familia. Ser entendido, porque hay veces tenemos comportamientos que pueden ser un desafío para una familia y otras están muy acostumbradas porque son modelos de comportamiento en determinadas familias. Niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho. Este retrato, esta fotografía de esta niña la muestra en un contexto de conflicto armado. Los niños también fueron utilizados en conflictos armados para poder colocar bombas, para poder portar algunas armas. Y en la Declaración de Ginebra de 1924 se reconoce que, primero que nada, los niños tienen que ser protegidos en contextos de conflicto armado. Ellos no pueden formar parte de estos conflictos armados. Sabemos que tenemos desafíos nacionales también al respecto. Los niños no pueden ser soldados. Nuestra propia historia muestra cómo con el paradigma anterior de la situación irregular, los niños incluso se veían partícipes o querían formar parte de la defensa del país cuando fuimos atacados en un contexto histórico. Entonces, sin juzgar ese momento histórico, es importante entender que ya no estamos en un momento similar y que tenemos dentro del contexto de los derechos humanos, los niños también están contemplados en los derechos económicos, sociales y culturales, con pactos internacionales que los protegen y especialmente en su artículo 10, cuando hablamos de una situación de vulnerabilidad que me da la etapa evolutiva en la cual estoy y que se pueden sumar otras situaciones de riesgo a esa vulnerabilidad como ser pobreza extrema o como estar en un contexto de desastres o de emergencias climáticas, por ejemplo. Y es ahí donde existe la necesidad de que existan organizaciones u organismos especializados para la atención de esas necesidades que surgen en ese contexto en el cual el niño tiene que ser protegido por la propia vulnerabilidad que le infiere el ser niño, niña o adolescente. Continuando con la unidad 2, tema 2, marco legal nacional respecto a niñez y adolescencia, tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia. El Código de la Niñez y la Adolescencia establece y regula en Paraguay los derechos y garantías del niño y del adolescente. También habla de sus deberes. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Convención por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos aprobados y ratificados por Paraguay y las leyes. eh, y tenemos también modificaciones en el artículo 4 de la ley 2169 del año 2003 en su artículo 1 menciona esto taxativa textualmente. Entonces es importante entender que tenemos en Paraguay hermosas y completas leyes eh, y a las cuales podemos recurrir para poder justificar, planificar y avanzar en nuestras tareas respecto a la protección de niños, niñas y adolescentes en el contexto tanto de nuestras tareas diarias como en el contexto de la crianza en nuestras vidas personales. La Ley 1680 o Código de la Niñez y la Adolescencia, indistintamente es nombrada en el país, establece los derechos fundamentales basados en los principios de la Convención por los Derechos del Niño, pero por sobre todo posibilitó la creación del Sistema Nacional de Promoción y Protección de Derechos de Niñas y Adolescencia en el país, o SNPPI, y con este sistema se crea una institución que originalmente fue una Secretaría de Estado, hoy ya tiene el rango de Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Principalmente funge el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia como ente rector de la política pública para la garantía de los derechos de niñez y adolescencia. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se tienen que generar respuestas a las problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional. E incluso en algunas participaciones que tienen que ver con convenios internacionales, a tener estrategias de política pública regional. Las líneas de ayuda a nivel regional son una estrategia de política pública establecida hace más de 20 años en Paraguay con la línea Fonoayuda 147. Incluso antes de poder generarse una promoción fuerte, se inicia en sociedad civil las movidas de cómo vamos a hacer para garantizar la autonomía progresiva, cómo vamos a hacer para poder escuchar a los niños que están necesitando conocer sus derechos o escuchar a un adulto que le va a proteger o pedir ayuda. En ese contexto internacionalmente se empiezan a generar espacios en donde se escucha a los niños y la recomendación que viene de la mano de la ley 1680 es que exista una instancia para escuchar a los niños y se crea esta línea en sociedad civil. Así como la recomendación internacional vino para que podamos mirar a los niños, niñas y adolescentes como personas, también vino como para poder escucharlos, como para poder tener espacios en los cuales ellos puedan participar, especialmente de aquellos temas de su interés. Y es así en donde eh, todo el sistema busca poder garantizar todos sus derechos y una vía inicial que tuvimos, que nace en sociedad civil y luego se convierte en política pública, es la línea de ayuda para niños, niñas y adolescentes de Paraguay. ¿Qué es lo que pasó con esta línea? Sociedad civil solicita, cuando ya existía la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, ya existía la ley 1680 y existía el Sistema Nacional de Promoción y Protección de Derechos, que sea reconocida como una instancia para política pública y pasa al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que en Paraguay es la máxima autoridad nacional, que está presidido por el ministro o ministra del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y convoca a todas las entidades, organizaciones del Estado y organizaciones de sociedad civil para conformar mesas de trabajo para las soluciones a las problemáticas nacionales y la creación de planes, programas, proyectos que se conviertan en política pública para solucionar esas problemáticas. Entonces, este modelo sistémico está compuesto así. El Consejo Nacional, la máxima autoridad nacional, presidida por el ministro. Pero cada gobernación, cada departamento debe de tener su propio Consejo de Niñez y Adolescencia que atienda las problemáticas de ese departamento. Entonces está el Consejo Departamental por debajo del Consejo Nacional y cada municipio de ese departamento debe también contar con su Consejo Municipal de Niñez y ese Consejo Municipal de Niñez municipal, ¿verdad? Debe de garantizar presupuesto para una de las instancias más importantes y es la que está cerca de las familias, que son las consejerías por los derechos de niños, niñas y adolescentes, o más conocida como CODENI. Esta consejería está en el territorio, en la comunidad, y el equipo mínimo debe estar conformado por 3 perfiles: trabajadores sociales, psicólogos, abogados, que cualquiera de ellos puede fungir como el director y o los consejeros que atienden las situaciones de vida que presentan las familias en el territorio. Entonces, el sistema aparece, se crea y nace a través del Código de la Niñez y la Adolescencia. Pero es importante recalcar que antes del código no era denominado como tal, pero ya los municipios contaban con espacios para atender las problemáticas de las familias en los territorios. Entonces, la necesidad surge mucho antes, incluso de poder legalizar de una manera adecuada dentro del sistema a través de la ley 1680 a las CODEMI.
Entonces, este sistema está, incluso a este modelo sistémico, eh, podemos mirarlo con una mirada ecológica, es decir, tiene en cuenta a todos los componentes del territorio y a todas las personas de ese territorio como red, no solamente como individuos. La importancia del niño como centro de la política pública y de la protección de todas las personas adultas y de todas las organizaciones que conforman el Estado primero y sociedad civil al lado de la mano. Entonces el artículo 37 explica sobre el sistema de protección integral y nos habla de su conformación y nos habla de sus funciones. Y es importante entender que este sistema es administrativo y político. El sistema como tal forma parte de un sistema mucho mayor que es el sistema de protección social que tiene que garantizar todos los derechos de las personas en el territorio. Y cuando hablamos de derechos nos referimos a los servicios básicos a los cuales todos accedemos: derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la identidad, a tener un nombre, a tener una nacionalidad. Tenemos derecho al libre tránsito, entonces ahí tenemos obras públicas. Bueno, los derechos humanos traducidos a procesos administrativos de los gobiernos son esas instancias que garantizan cada uno de los derechos. Y el modelo sistémico del Sistema Nacional de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas y Adolescencia está inserto en el modelo sistémico de protección social, que va de la mano con el sistema jurisdiccional. Muchas veces, muchos de nosotros, los que trabajamos en este ámbito, solemos escuchar: es un problema social, no es un problema jurídico. Entonces, sin desacreditar que un problema jurídico es un problema social, sino se refiere más bien a esto, a que la forma en que lo vamos a abordar no va a ser de una manera punitiva, sino que de una manera a restituir el derecho que no está siendo garantizado en esa familia, en ese niño, niña o adolescente. Entonces, este sistema lo que hace es que aparezcan los diversos programas o acciones a nivel país para poder garantizar un derecho como la salud, el programa de vacunación, por ejemplo, para niños, niñas, adolescentes y adultos, y diversos otros programas. Quienes trabajan en salud tienen muchos ejemplos al respecto, y en diversas organizaciones, de acuerdo a los objetivos que cada uno tenemos, vamos desarrollando esas políticas públicas para la restitución de los derechos. Cuando hablamos del sistema de protección social y el sistema jurisdiccional, que les separamos de manera de estudio, no podemos desconocer que las leyes establecen todo un sistema, y especialmente la 1680 de protección de los derechos. Es decir, tenemos que llegar antes que ocurra. Entonces la mirada que se tiene para la CODENI es preventiva, más que nada. Entonces tiene que realizar acciones tendientes a la promoción y a la prevención. Y en el caso que surja, entonces se activa un sistema de protección que ya puede inmiscuir a un sistema jurisdiccional. ¿Cómo va a inmiscuir? Cuando deriva a la autoridad legalmente competente para que tome una decisión de protección, y también la ley le habilita para que sea instancia de denuncia de situaciones de vulneración. La ley 1680 la habilita, la 4295 que habla sobre protección ante violencias, la 5659 que es prohibitiva ante el castigo físico o trato humillante, la 6486 mencionan a la CODENI como una instancia en la cual se puede recurrir a realizar denuncias. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia es la instancia que busca proteger al niño, niña, adolescente. Esa es su función principal, y es el representante legal del niño, vela por sus derechos, pero ya estamos hablando de una instancia jurídica. Ya estas medidas que dicta la tiene que revisar un juez, y el juez es la persona que va a tomar la decisión, no es necesariamente el defensor. El defensor busca lo mejor para el niño, se guía por el interés superior del niño. La fiscalía lo que va a hacer es la persecución de los hechos punibles.
va a investigar posibles crímenes o afrentas a cualquiera de las leyes vigentes y es una instancia de denuncia natural. Podemos denunciar en la fiscalía cualquier ocurrencia de vulneración de derechos. Los juzgados toman decisiones judiciales de acuerdo a las pruebas o las herramientas que le presenten tanto el defensor como el fiscal, dependiendo de las casuísticas. Cuando se van a tomar decisiones de protección, con quién va a quedar en el cuidado, etcétera. Esto que están viendo ya en algunos ámbitos le llamamos ruta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A la CODENI me puedo ir cuando yo necesito que esa familia sepa que está obrando mal, pero todavía no es para que vaya presa. Ni queremos que le saque a sus niños. Queremos que mejore su calidad de vida. Entonces CODENI puede enlazar con el sistema de protección social, pero si no está funcionando, entonces ahí va a derivar a la instancia jurisdiccional de protección. Esta es la diferencia entre el sistema jurisdiccional y el sistema de protección social. El sistema de protección social conformado por todas las entidades de un Estado o de servicios de sociedad civil busca la garantía del derecho y el sistema jurisdiccional ya hace la persecución de alguna vulneración o derecho vulnerado para su restitución. Uno es más preventivo, tiene que llegar antes el sistema de protección social y si ahí ya no tengo solución pasa al jurisdiccional. Y reviste de suma importancia poder entender que debemos agotar la instancia de protección social, llegar a las familias, que conozcan sus derechos, que puedan acceder a los servicios que tiene un municipio para restituir sus derechos, que pueda acceder a los servicios que tiene salud para poder mejorar su calidad de vida, que tiene que tener un acompañamiento a esos servicios. Y si yo no estoy obteniendo resultados para la restitución del derecho de esas personas, niños, niñas y adolescentes, porque ya superan al sistema de protección social, no lo logré, entonces en ese momento se recurre a la instancia jurisdiccional, tanto para la protección como para la persecución del delito propiamente dicho. Entonces es importante que entendamos la ruta y para nuestra ruta de atención y de denuncias puedo recurrir a la comisaría primero, puedo recurrir a la CODENI, puedo recurrir a la Defensoría, pero es importante que para la persecución de un delito o un crimen me vaya directo a la Fiscalía. Si no sé dónde está la Fiscalía, la comisaría que va a informar a la Fiscalía. En el caso en que no exista un delito propiamente, pero son comportamientos que puedo modificar por desconocimiento, lo estoy haciendo, la CODENI es un aliado muy importante que puede acompañar para que se reciban las primeras atenciones en el sistema de protección social. Pero finalmente todos podemos ser agentes de protección social cuando entendemos que la problemática primero tiene que ser atendida y restituida a los derechos para poder decir que existió realmente una falta.